La película Megan is Missing fue grabada en los Estados Unidos con un estilo de falso documental en el año 2006. Todos los actores eran primerizos. Fue distribuida hasta el año 2011 y no recibió muy buenas críticas. Incluso llegó a ser prohibida en países como Nueva Zelanda. La película cuenta la historia de dos amigas, Megan y Amy. Ellas se llevan muy bien y comienzan a hablar por chat con un chico desconocido, el cual dice llamarse Josh, un chico al cual jamás llegan a ver por cámara. Un día, cuando va a reunirse con Josh, Megan desaparece. Su amiga Amy trata de buscarla, pero poco tiempo después ella también llega a desaparecer. Los últimos 20 minutos de la película fueron catalogados por muchas personas que la vieron como los minutos más duros de ella. Allí se puede ver cómo supuestamente se encuentra la cámara de Amy. Ella había estado grabando muchas cosas con ella, pero se encuentra una grabación muy cruda, en donde se puede ver cómo Amy es abusada, violada y sodomizada por una persona de la cual nunca se ve el rostro. También se puede ver al final cómo ella ve el cuerpo de su amiga y además de eso, este hombre las entierra a ambas en un barril. Cuando las entierra, Amy todavía está viva. La película ha creado mucha controversia en este año 2020 y es que se convirtió en algo viral gracias a la aplicación TikTok. Muchas personas llegaron a verla y ponían sus reacciones en esta red social. Si bien en el inicio hay una advertencia que dice que todo lo que se ve es real, el director Michael Goy ya llegó a decir que él realmente no se inspiró solamente en un caso, que el caso de las chicas Megan y Amy en realidad no existe como tal, pero que él llegó a ver varios casos, tomó un poco de cada uno de estos casos y así creó el guión de la película. Con esto podemos ver varios casos parecidos, como por ejemplo el de Jessica Lunsford, una chica de Florida, la cual fue enterrada viva por el hombre que la secuestró. Aquí en el video de hoy también hablaremos de otro caso que se cree llegó a inspirar esta película. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy, como ya vieron en la introducción, hablaremos de un caso que para muchos llegó a ser uno de los casos que inspiró la película Megan is Missing. Una película que si bien ya tiene muchos años de haber sido grabada y también lanzada al público, fue en este 2020 gracias a la aplicación de TikTok que llegó a volverse muy conocida. Acompáñenme a ver todos los detalles. Ashley Marie Pond nació el 1 de marzo de 1989 en Oregon, Estados Unidos. La madre de Ashley, llamada Lori, tenía 16 años cuando ella nació, así que desde un inicio las cosas fueron muy difíciles. Ashley fue criada por el novio de la secundaria de Lori, un hombre llamado David Pond. Con el paso del tiempo, ellos se casaron, comenzaron a planear un futuro juntos, pero luego de 9 años ellos decidieron separarse. Pensaban que las cosas no les iban bien, discutían mucho, ya no estaban a gusto juntos, así que encontraron que esta era la mejor solución. Vino con esto un juicio de divorcio bastante largo y bastante duro también. En este juicio, Lori demandó a David para que le diera una pensión alimenticia para Ashley. El juez dijo en ese momento que David tendría que dar la pensión solamente si Ashley era su hija biológica. Se ordenó con esto una prueba de paternidad. Cuando salieron los resultados de la prueba de paternidad, se reveló que en realidad David no era el padre biológico de Ashley. El padre biológico de la niña era un hombre llamado Wesley Rodger. Cuando el juez se enteró de todo esto, él determinó que la persona que tenía que dar la manutención era Wesley, el padre biológico, y además de eso también quería que Wesley tuviera parte de la vida de Ashley, por lo cual dictaminó que ella tendría que pasar
todos los fines de semana en casa de su padre. Para este entonces, cuando acabó el juicio y se dictó la sentencia, Ashley ya tenía 10, casi 11 años. Los primeros fines de semana que ella se fue a quedar con su padre, las cosas resultaron bien, pero con el paso de los meses ella ya no quería ir. Le decía en repetidas ocasiones a su madre que no se sentía bien yendo a la casa de este hombre, no quería estar cerca de él, ni siquiera quería escuchar su nombre. La madre de Ashley no sabía bien por qué pasaba todo esto, pero decidió dejar de enviar a su hija con este hombre. Fue después de esto que ella le confesó que este hombre Wesley la abusaba sexualmente. En el año 2001 ellas decidieron poner una denuncia en contra de Wesley por abuso sexual. Al hombre le dieron más o menos unos 40 cargos de abuso sexual a menores, pero cuando llegó el día de las vistas los cargos fueron desestimados. Había pasado un lapso de tiempo un tanto largo desde la última vez que él había abusado de Ashley hasta cuando ellas fueron a denunciar, por lo que para el juez esto hacía ver que no había pruebas suficientes para poder demostrar que en efecto Ashley había sido abusada sexualmente por su padre biológico. Lo que determinó el juez en ese momento fue que si Wesley volvía a tener alguna denuncia, ya sea de índole sexual con menores o simplemente de índole sexual, él sí tendría que ir a la cárcel directamente, pero que en ese momento él no iba a darle ninguna condena. Con todo esto, Lori y Ashley obviamente cortaron de raíz la relación con Wesley, ya no lo volvieron a ver. Ashley y Lori vivían en un complejo de apartamentos que estaba destinado para personas con escasos recursos y también para familias con muchos hijos. Alrededor de este complejo de apartamentos también había casas para personas que estaban pasando por una situación similar. Todo el mundo se conocía en el barrio, todos sabían la vida de los demás y realmente lo que trataban de hacer era apoyarse los unos a los otros. En una de esas casas cercanas al complejo de apartamentos donde Ashley vivía una chica llamada Marolee Weaver. La familia de esta jovencita también era conocida por ser una familia que se había desintegrado. Su padre era una persona conocida por ser un hombre violento, no solamente con sus parejas sentimentales, sino con todas las personas en general y también con su familia. La vida de Ashley cuando ella comenzó a conocer a esta chica Marolee no era nada buena. Tenía muchos problemas con su madre y se llamó a servicios sociales en varias ocasiones porque los vecinos escuchaban a Lori llegar borracha a la casa y gritarle a su hija. Estar en la casa de su amiga era como un escape para Ashley. Ella pasaba mucho tiempo allí e incluso llegó a salir de vacaciones con la familia de Marolee. Parecía que tenían una muy buena relación. Además de Marolee, Ashley también tenía otra muy buena amiga, quien también resultaba ir a la casa de esta otra jovencita. El nombre de la otra amiga era Miranda Gaddis. Ella había nacido el día 8 de noviembre de 1988 también en Oregon. Miranda fue la segunda de 4 hijos. Ella y Ashley compartían muchas cosas. Ambas estaban en el grupo de danza, eran chicas relativamente populares en su escuela, tenían calificaciones también muy buenas y eran bastante conocidas en el lugar en donde vivían. Las 3 chicas parecían pasar mucho tiempo juntas, hacían pijamadas y la verdad es que eran muy unidas y parecía que todo les iba muy bien. Miranda también tenía un pasado bastante complicado. Ella había sido dada a una casa de acogida porque tanto su padre como un novio de su madre habían abusado de ella. Servicios sociales había decidido retirar a la niña mientras durante unos meses se hacía una investigación a su madre. Luego de hacer la investigación a su madre, Miranda fue regresada con ella y continuaron con su vida. La madre de Miranda era la única que llevaba todos los gastos del hogar, así que tenía varios trabajos y no estaba pendiente de todo lo que hacían sus hijos. Eso sí, Miranda no pasaba tanto tiempo en casa de Marolee en ese momento. Ella tenía más amistades y llegaba a pasar también tiempo con ellos. La que sí pasaba demasiado tiempo allí era Ashley, pero sea como sea, las 3 eran bastante unidas. El 9 de enero del año 2002, Ashley, de 12 años, salió de su casa a la escuela. Según dijo su madre, eran un poco pasadas las 8 de la mañana y esto
hacía ya que Ashley fuera un poco tarde. Ella dijo que correría hacia el autobús que quedaba a unos 10 minutos más o menos de caminata de su casa. Según cuenta su madre, solamente escuchó que su hija gritó adiós y salió de la casa con su mochila y sus libros. Ella tenía que regresar ese día a su casa pasadas las 6 de la tarde porque tenía un ensayo con el grupo de baile, pero no llegó. Lori comenzó a sentirse muy extrañada porque Ashley realmente era una chica muy responsable, siempre estaba a su hora en casa y si ella se iba a casa de una amiga o se iba a tardar más, solía avisarle a su madre. Era un comportamiento muy inusual en ella. Comenzó a preguntar cerca del bloque si la habían visto, preguntó a amigos y parecía que nadie sabía en dónde estaba su hija. Llamó a la escuela y ya en la escuela le dijeron que Ashley no había llegado a ninguna de sus clases, que no había ido tampoco al ensayo que tenía con el grupo de danza y que realmente en la escuela en todo el día no había aparecido. Incluso se llegó a preguntar a algunos chicos que subieron en el autobús antes de la parada de Ashley y todos dijeron lo mismo. La niña de 12 años no llegó a subirse. Con esto por la noche Lori fue a la policía para poner un reporte de persona desaparecida para su hija. La policía tomó este reporte y comenzaron a hacerle muchas preguntas a Lori. Querían determinar si Ashley podría haber huido, pero todas sus cosas estaban en la casa, su ropa, ella tenía un poquito de dinero ahorrado y también lo había dejado en la casa. Ella literalmente ese día solo se había llevado su mochila, sus libros y la ropa que tenía puesta, por lo cual era algo muy atípico pensar que ella podría haberse escapado con alguien. Además de eso, pensaban que si ella se iba a escapar sería con sus dos mejores amigas y tanto Marilee como Miranda estaban en sus casas, así que no se determinó que ella hubiese huido y fue considerada una persona desaparecida y en peligro. Con esto comenzaron todas las búsquedas. Revisaron los alrededores del complejo donde Ashley vivía, revisaron también algunos apartamentos de ese complejo, llegaron a revisar la actividad en internet de la jovencita, las zonas aledañas, bosques descampados, alguna pequeña laguna que hubiera por allí, llevaron perros y muchos voluntarios participaron en las búsquedas. Sus compañeros de clase también llegaron a participar en las búsquedas, ellos a pesar de ser menores estaban muy atentos en todo lo que sucedía y también su amiga Miranda estaba muy activa en las búsquedas, pero con el paso de los días no se llegó a saber nada de Ashley. Pronto todos los ojos se posaron en una persona del vecindario. Miranda Gaddis comentó que Ward Weaver, el padre de Marilee, había estado abusando sexualmente de Ashley. Ashley se lo había contado en secreto a Miranda y había pedido que no dijera nada, pero viendo la situación y con el paso de los días que no se sabía nada de ella, Miranda pensó que era bueno dar esta información. No solamente lo contó a la policía, también lo llegó a contar en todo el complejo de apartamentos, por lo cual ya ninguna madre, ningún padre estaban dejando que sus hijas se juntaran con Marilee o que fueran a la casa de Ward Weaver a pasar la tarde, a hacer alguna tarea o simple y sencillamente que pasaran cerca de allí. Ward Weaver salió hablando en los medios diciendo que todo era una casa de brujas en contra de él, que él nunca le había hecho daño a Ashley y que siempre la había apreciado casi como si fuera una hija, que Miranda estaba inventando todo para que las otras chicas no se juntaran con su hija y ella se quedara sin amigas. Este hombre, como les dije antes, tenía un amplio historial de violencia física, violencia sexual. Él había agredido a sus exparejas, había tenido varias amantes a quienes también había agredido, y no solamente a sus exparejas y parejas, sino a personas que no conocía en la calle. También le había pegado a muchas otras, y todo esto venía desde un trasfondo familiar, porque su padre también era una persona conocida por ser un hombre muy violento y tenía muchos antecedentes. Pero sorprendentemente Ward no había pasado tanto tiempo en la cárcel a pesar de todos los delitos que tenía. Si bien se fue condenado por algunos delitos, otros delitos, específicamente los de sus parejas, no habían sido llevados a un juicio porque ellas o no lo habían denunciado o lo habían denunciado y luego de eso habían retirado los cargos, por lo cual era algo que mucha gente no se
llegaba a explicar cómo este hombre tan violento, con un historial tan largo, no había pasado tantos años en la cárcel. Si bien la policía tenía conocimiento de todo esto, ellos dijeron que por esto no lo podían arrestar. No había pruebas consistentes que lo culparan a él de la desaparición de Ashley. Y luego de esto, al final de cuentas, si bien se consideró una persona de interés en el caso, durante las primeras semanas no fue considerado un sospechoso. Casi 2 meses después de la desaparición de Ashley, el 8 de marzo, Miranda también desapareció en las mismas circunstancias. Miranda salió de casa a las 8 en punto. Ella iría a tomar el autobús, pero nunca llegó a tomar ese autobús. Su hermana mayor se había ido un poco antes y sus otros hermanos eran llevados por su madre a la escuela. Ellos no estaban en la secundaria todavía como ella. A la 1 de la tarde, más o menos, la hermana mayor de Miranda llamó a su madre, le dijo que ella no había llegado al colegio. La madre llamó a este lugar, preguntó por su hija y en efecto le dijeron que no había entrado a ninguna clase. En ese momento ya la madre de Miranda fue a la policía y también la reportó como desaparecida. Se levantó la denuncia de la desaparición por la noche de ese día, ya cuando no se tuvo ninguna noticia de Miranda. El hecho de que las dos chicas desaparecieran con casi exactamente 2 meses de diferencia, que desaparecieran por la mañana al salir de su casa a tomar el autobús y el hecho de que fueran amigas hizo que la policía levantara muchas señales de advertencia. Si bien se pensó en un primer momento que podía ser una persona desconocida, luego de algunos días de investigación se determinó que no, que la persona que se había llevado a las chicas las tenía que conocer y ya estaban dando por hecho que era la misma persona quien se había llevado a ambas. Se pusieron carteles, se volvió a buscar en todavía más lugares, pero parecía que no había ningún indicio de las jovencitas. En ese momento ya Ward fue considerado ya un sospechoso, porque Miranda había hablado sobre las cosas que él supuestamente, en ese momento era todo supuesto, le había hecho a Ashley. Entonces la policía decidió comenzar a interrogarlo. Él llamó a algunos medios de comunicación e incluso hizo que estos medios de comunicación entraran en su casa. Las personas que lo entrevistaron estuvieron allí y supuestamente no notaron nada anormal. Ward habló sobre las pijamadas que tenían las chicas con su hija, que las quería como si fueran sus propias hijas. Hay una cosa en una de las entrevistas y es que en el patio trasero de la casa de Ward había un pedazo de losa que se acababa de poner. Se podía ver la diferencia entre los dos materiales. Cuando la reportera le preguntó a Ward qué había pasado allí, él dijo que iba a poner un jacuzzi y por eso había preparado el suelo de nuevo. Recuerden esto porque más adelante va a ser muy importante. El 13 de agosto de 2002, el hijo mayor de Ward y su madre llamaron al 911 para reportar un hecho. El hombre había querido violar a la novia de su hijo, una chica de 19 años. El hijo de Ward también dijo que su padre tenía que ver con la desaparición de las 2 niñas. El hombre fue puesto en custodia y el día 24 de agosto, al fin, la policía pudo obtener una orden para revisar su casa. Ese día encontraron en el cobertizo de la casa, en una caja, el cuerpo de Miranda Gaddis. Luego de eso, debajo de la losa de hormigón que supuestamente era para hacer el jacuzzi, se encontró el cuerpo de Ashley. Obviamente fue muy impactante porque los noticieros habían estado en ese lugar. Ward había hablado con mucha tranquilidad a pesar de tener los cuerpos de las niñas dentro de su casa e incluso habían pasado encima de la tumba que él había hecho para una de ellas y obviamente nadie se había dado cuenta. Esto llegó a impactar muchísimo y acaparó algunos titulares. Hay que destacar algo y es que si bien hubo algunos reportes de la desaparición de Ashley y Miranda, realmente el caso no fue cubierto a nivel nacional como en otras ocasiones, solamente fueron algunos noticieros locales los que comenzaron a sacar algunas notas.
Al encontrar los cuerpos, Ward ya estaba en custodia policial, así que lo que hicieron fue tomarlo e imputarle directamente los cargos. Se le imputaron los cargos de asesinato, abuso sexual y violación. Él se declaró inocente en la primera audiencia, pero cuando estuvo hablando con sus abogados, ellos le dijeron que lo mejor era que se declarara culpable. Si él era declarado culpable por un jurado popular, podía enfrentarse a la pena de muerte y era lo que sus abogados querían evitar. Por lo tanto, en octubre del año 2002, este hombre se declaró culpable de haber abusado sexualmente y violado tanto a Ashley como a Miranda y además de eso de haberles quitado la vida. Fue condenado a cadena perpetua. Quedó un gran vacío en el caso, y es que los exámenes forenses en realidad no pudieron determinar la causa de la muerte de las jovencitas, y Ward no llegó a decir nada. Él no dio una declaración muy específica de lo que había pasado. Según el forense, se podían descartar algunas causas de la muerte, como por ejemplo disparos, acuchillamiento o envenenamiento. Incluso llegó a decir que pensaba que las chicas no habían muerto por estrangulación. Ellas tenían ya mucho tiempo de estar enterradas, habían pasado ya varios meses desde su desaparición y obviamente también varios meses desde su muerte. El estado de descomposición no llegó a ayudar nada en los exámenes forenses que se practicaron. Ellas tenían un grado de alcohol bastante alto según se hizo en una prueba de toxicología. El grado de alcohol era lo suficientemente alto como para poder matar a una niña de su edad. El problema es que con la descomposición este tipo de pruebas ya no llegan a ser tan fiables porque estos parámetros se llegan a disparar, por lo cual realmente sin una declaración de Ward la causa de la muerte no se pudo determinar. La hermana mayor de Miranda llegó a hablar con Ward unos 10 años más o menos luego de que él fuera sentenciado. Ella quería respuestas. Él no llegó a revelar la causa de la muerte. Lo que sí le dijo a la hermana de Miranda fue cómo había captado a su hermana. Ward dijo que él ya tenía en la vista a las dos chicas. Desde que habían ido a jugar la primera vez con su hija, él ya había pensado en que abusaría sexualmente de ellas. Con el paso del tiempo pudo abusar sexualmente de Ashley porque era la que más tiempo pasaba en su casa, pero no lo había logrado con Miranda. Al final él pensó que Ashley podía ir y ponerle una denuncia con la policía, así que ese día la llamó para que entrara en su casa. Lo que pasó dentro de la casa tampoco se llegó a saber. Le dijo a la hermana de Miranda que el día que su hermana había salido y desaparecido, él la había llamado también para que llegara a su casa. Miranda se había acercado con mucha precaución, obviamente ella ya no confiaba en este hombre. La engañó para que entrara a la casa diciendo que Ashley estaba dentro y la quería ver. Miranda le creyó y fue así como la mantuvo cautiva. Como les digo, Ward no llegó a dar muchos detalles de lo que pasó dentro de su casa, pero al final se sabe que él es el culpable de la muerte de estas dos niñas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso se hizo muy conocido por la película que ya comentamos en la introducción. Volveré a repetir, la película no está basada en un solo caso. Los videos, a pesar de que en el inicio se dice que los videos de las conversaciones son reales, esto no es así. Es todo reconstrucciones, son actores. El director llegó a decir que todo estaba basado en hechos reales porque, como ya les dije en la intro, él se llegó a inspirar en 8 casos diferentes y además de eso, supuestamente algunos de sus amigos le dejaron escuchar las conversaciones de sus hijas y con estas conversaciones él fue armando pues todo lo que se vio en la película. Al final, en su tiempo no tuvo mucha cobertura mediática el caso. Creo que es bastante triste, bastante lamentable el hecho que la vida de estas dos eran niñas, comenzaban a vivir, no se pudiera al final terminar bien porque ellas habían sufrido mucho en su pasado, no llegaron ni siquiera a terminar la secundaria, lo cual es bastante triste. Este hombre se ganó su confianza, la confianza de sus familias y aprovechaba que su hija llevaba a sus amigas a la casa para violarlas, abusar sexualmente de ellas. Fue una situación bastante complicada, bastante dura. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están y seguirme en todas mis redes sociales. Aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. También me pueden seguir en mis otros 2 canales. Tengo uno de conteos misteriosos y uno de casos variados que no tiene nada que ver ni con criminalística ni con nada de lo que tocamos acá. También se los dejaré en la descripción. Me despido, mi nombre es Lesma, nos vemos hasta otro caso.
Adiós.